El tema de la clase de hoy es organización general de la célula. Mi nombre es María Claudia Otero y soy profesora asociada de la Cátedra de Biología. El temario que vamos a desarrollar en esta clase se encuentra en la segunda parte de la unidad número 1 del temario del programa teórico. Si bien durante esta clase no vamos a seguir exactamente el orden como figuran los conceptos en este temario, sí vamos a tocar todos los conceptos incluidos. La biología, como ustedes vieron en la clase pasada, estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así como su estructura, función, la evolución, el crecimiento y las relaciones con el medio. La célula, como saben, es la unidad básica de los organismos vivos y según la cantidad de células que ellos, de los que ellos están formados, los podemos distinguir en organismos unicelulares u organismos pluricelulares. Entender las capacidades y limitaciones que tienen estos organismos para llevar a cabo todas sus funciones requiere de una comprensión plena de la estructura y la función de las células. En esta clase vamos a ver composición química de las células, la organización interna, y entonces vamos a reconocer organelas y citosol y vamos a diferenciar células procariotas de eucariotas y dentro de las células eucariotas células animales de las células vegetales. Vamos a entender de que depende tamaño y forma de las mismas y vamos a ver diferentes células con diferentes formas. Y a su vez algunos conceptos, vamos a revisar algunos conceptos que tienen que ver con el estudio de la célula, particularmente los que tienen que ver con las técnicas de microscopía. Sabemos que la mayoría de los tejidos vivos son más del 70% de agua. El resto está constituido por iones y pequeñas moléculas en solución y macromoléculas. Dentro de estas macromoléculas hay 4 tipos que están presentes aproximadamente en las mismas proporciones en las células de los diferentes seres vivos. Mayoritariamente encontramos proteínas, luego ácidos nucleicos, en menor medida hidratos de carbono y lípidos. El agua representa aproximadamente el 70%, pero puede llegar hasta el 95% del peso total de la célula. ¿Por qué ha sido elegida el agua como el solvente universal en los sistemas biológicos? Debido a las características que presenta su molécula, que son las características de polaridad, y además es capaz de formar puentes hidrógeno hasta con 4 moléculas. Esto hace que el agua presente propiedades como la cohesión y adhesión, que es la responsable de que organismos pluricelulares de gran porte, como son las coníferas, puedan contar con el agua incluso en las partes aéreas superiores. Asimismo, también es la responsable de la tensión superficial que presentan la superficie libre de los cuerpos de agua, sobre la cual pueden desplazarse organismos vivos. Estas características de la molécula de agua también son las responsables del alto calor específico que presenta esta sustancia, que hace que absorbiendo grandes cantidades de calor sufren pequeñas variaciones de temperatura. Esto ayuda a mantener estable la temperatura de los seres vivos, que a través de la transpiración, en el caso de los humanos o en el caso de, por ejemplo, los perros a través del jadeo sacando la lengua, favorecen la evaporación del agua y con ello la eliminación de calor de sus cuerpos. La formación de puentes hidrógenos es el responsable, los puentes hidrógenos estos que se forman son los responsables de mantener separadas a las moléculas de agua en la red cristalina que se forma cuando se congela. Esto hace
que el hielo sea menos denso que el agua líquida y entonces permanece en la superficie de los cuerpos de agua en temperaturas extremadamente bajas. Esto ha permitido de que la vida, aún en estas temperaturas, la vida sea posible en las profundidades de estos cuerpos de agua, como los océanos, los mares, los lagos, cuando permanecen congelados. Como habíamos dicho, es el solvente universal en los sistemas biológicos. De hecho, todas las reacciones químicas responsables del metabolismo celular, responsables de mantener viva la célula, ocurren en un medio acuoso. Y para ello, las moléculas entonces deben permanecer en solución. Las características que tiene la molécula de agua permiten eso precisamente, estabilizar a los iones cuando estos se solubilizan, también a las macromoléculas como las proteínas, interactuando con las regiones polares de la superficie de estas macromoléculas. Como habíamos dicho, la composición química de la célula también cuenta con iones en solución, tanto cationes como aniones. Aquí les traje algunos ejemplos de los que comúnmente encontramos dentro de las células. Y cada uno de ellos cumplen funciones en diferentes reacciones o por diferentes procesos que ocurren dentro de la vida de la célula. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta materia. Es particularmente importante el sodio en la regulación de la presión osmótica, porque el ion sodio acomoda a su alrededor varias moléculas de agua, varios dipolos, y esto hace que con controlar el transporte de sodio hacia la célula o hacia adentro o hacia afuera de la célula, de alguna manera la célula también controla la presión osmótica porque regula el movimiento de agua. El magnesio es particularmente importante como cofactor enzimático. El calcio, la célula continuamente está regulando los niveles de calcio dentro de su citoplasma, porque de esa manera controla funciones como la contracción muscular o la fusión de membranas, por ejemplo. Por dar otros ejemplos con respecto a los aniones, ¿sí? La regulación de los grupos oxidrilos y de los iones oxidrilos y carbonatos permite la regulación de los niveles de pH y por lo tanto la homeostasis de la célula, controlar la homeostasis dentro de la célula. Los grupos fosfatos, vamos a ver, son muy importantes en la estructura de macromoléculas y también de la dinámica de las reacciones químicas en el metabolismo energético. Continuando con la composición química, ahora vamos a ver las macromoléculas, que como las habíamos mencionado son proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y lípidos. ¿Qué tienen en común todas estas macromoléculas? Están formadas principalmente por carbono, porque los sistemas biológicos lo han elegido, porque es el átomo más liviano capaz de formar hasta 4 enlaces covalentes, ya sea con otros átomos de carbono o con átomos diferentes. En cuanto a las macromoléculas, las mayorías se trata de polímeros que se forman por la unión de monómeros, ¿sí? Es decir, son pequeñas moléculas que son capaces de formar grandes moléculas, ¿sí? Mediante enlaces covalentes generados por reacciones que se llaman reacciones de condensación. Entonces, así, los monómeros se van asociando mediante reacciones de condensación, forman enlaces covalentes, ¿sí? Y pueden formar grandes moléculas llamadas polímeros. La reacción inversa es la hidrólisis. Cuando hay degradación del polímero, ocurrirá la reacción inversa, que es una hidrólisis, ¿sí? Porque requiere de agua y entonces los monómeros pueden liberarse. Estas reacciones no ocurren espontáneamente, siempre son catalizadas por
catalizadores biológicos o enzimas cuando la célula lo necesita. Vamos a ver los primeros de las macromoléculas que habíamos mencionado, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula general es la que se presenta: carbono, hidrógeno 2, oxígeno, N. Esto quiere decir que siempre, independientemente del tamaño molecular, ¿no es cierto?, del hidrato de carbono en cuestión, siempre se mantiene esta relación. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los hidratos de carbono en las células? La célula almacena o se capitaliza en recursos energéticos mediante la síntesis de hidratos de carbono. Forma parte también los hidratos de carbono de diversas estructuras del cuerpo de la célula. Los carbohidratos pueden contener una unidad de azúcar, entonces hablamos de monosacáridos, o cuando dos monosacáridos se unen por un enlace covalente forman lo que llamamos disacáridos. Ahora, cuando numerosos monosacáridos se unen en largas cadenas, forman los polisacáridos. Ejemplo, monosacáridos son la glucosa o la fructosa. Ahora, cuando dos glucosas se unen mediante un enlace covalente, forman un disacárido que es la manosa. Otro disacárido lo constituye la sacarosa, pero en este caso los monómeros son diferentes, una glucosa y una fructosa. Cuando numerosas glucosas se asocian, dependiendo del tipo de enlace, como ya vamos a ver enseguida, forman los polisacáridos, que pueden ser el almidón o el glucógeno, por ejemplo. Vamos a ver los monosacáridos. Acá se representan diferentes monosacáridos que pueden tener 3 carbonos, incluso hasta 6 carbonos en este caso. Los azúcares de 3 carbonos se llaman triosas, y el ejemplo que les puse acá es el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, para que vean que el azúcar, aparte de los grupos alcoholos o grupos oxidrilos que tienen la cadena carbonada, puede tener un grupo aldehído, ¿sí?, o un grupo cetona. Les puse estos ejemplos porque son dos azúcares que ustedes van a estudiar cuando vean la unidad de fijación y transferencia de energía, sobre todo ciclo de Krebs, glicólisis y ciclo de Krebs. Luego les puse acá 2 pentosas. Llamamos pentosas a los azúcares de 5 carbonos. Las pentosas que les puse es la ribosa y la desoxirribosa, porque en un rato la vamos a mencionar en la formación de los nucleótidos en la síntesis de otras macromoléculas que son los ácidos nucleicos. Las hexosas son los azúcares de 6 carbonos y en ellos tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Fíjense, la glucosa y la galactosa son aldehídos, mientras que la fructosa es una cetona. Esto es muy importante porque en solución forman estructuras tridimensionales diferentes, a pesar de que tanto glucosa como fructosa, por ejemplo, son hexosas. Así se representan los azúcares cuando están en solución. Sobre todo pentosas y hexosas son capaces de experimentar, estas moléculas experimentan un reordenamiento de sus átomos formando estructuras de anillo. La glucosa toma una de estas dos posibles conformaciones. Fíjense, el anillo está representado en cada vértice de este anillo está representado cada átomo de carbono, y se han omitido de representar los hidrógenos que completan los 4 enlaces de cada uno. Pensemos el anillo como un plano, ¿sí?, porque en realidad esta molécula tiene una conformación espacial tridimensional, y el anillo está en un plano. Imaginémoslo como que está en un plano, y entonces tenemos hacia un lado de ese plano el carbono 6 y hacia el otro lado el oxidrilo del carbono 1, esto en el caso de la alfa-glucosa. Cuando ambos están hacia el mismo lado del plano, ¿sí?,
tenemos entonces la beta-glucosa. Parece un dato o un aspecto irrelevante o poco o mínimo en el caso de estas conformaciones de la molécula, pero tienen una importancia o son clave en la síntesis de los polisacáridos, como ya vamos a ver a continuación. Bien, algunos aspectos de los monosacáridos, de algunos monosacáridos que podemos encontrar en las células, tanto de animales como de vegetales. La glucosa es el monosacárido más abundante en los sistemas biológicos y para la mayoría de los organismos es una fuente de energía, o para la mayoría de las células de los organismos. Durante la respiración celular, ¿sí?, la misma es oxidada y se obtienen moléculas, ¿sí?, con alto valor energético que pueden ser utilizadas en otras reacciones. Además, la glucosa como tal se utiliza en la biosíntesis de otras biomoléculas como aminoácidos, ácidos grasos, y también en la síntesis de polímeros estructurales y de polímeros de almacenamiento. La manosa es incorporada, en el caso nuestro, a partir de frutos, pero el organismo la puede obtener a partir de la glucosa. La participación, se ha descrito la participación de este azúcar en la reducción de tumores y en el tratamiento de infecciones urinarias, porque en los patógenos parecen reconocer residuos de manosa en nuestras vías urinarias y entonces el ingerir manosa bloquea esos receptores para los patógenos que producen las infecciones. La galactosa es un azúcar que se encuentra en las células del cerebro, riñón, hígado y vaso y suele estar presente en leche, cereales y legumbres. La fructosa, que la conocemos como el azúcar de la fruta, está presente en miel y melaza y también nuestro organismo la utiliza como un combustible metabólico, oxidándola. Vamos a ver ahora los disacáridos, que como habíamos dicho están formados por dos monómeros, unidos por un enlace, ¿sí?, covalente, que es el enlace glucosídico. Cuando un disacárido se hidroliza, libera los monosacáridos. Así la maltosa, por hidrólisis, va a liberar dos moléculas de glucosa. La sacarosa, por hidrólisis, va a liberar una molécula de glucosa y una de fructosa. Estas reacciones ocurren en nuestro sistema digestivo, ¿sí?, por acción de enzimas específicas que produce nuestro organismo, ¿sí? Otros disacáridos son, solo por mencionar ejemplos, la lactosa, la celobiosa, rafinosa, que es conocida como el azúcar de la remolacha, y la melicitosa. Vamos a ver ahora los polisacáridos, ¿sí?, que como habíamos dicho son polímeros de monosacáridos. Generalmente estos monosacáridos son las hexosas. De acuerdo a la función que cumple nuestro organismo, habíamos dicho, los polisacáridos pueden ser de reserva, tal es el ejemplo del almidón, ¿sí?, o el glucógeno, o estructural como la quitina, que está presente en el exoesqueleto de algunos artrópodos, y la celulosa, que está presente en la pared celular, ¿sí?, de las células de algunas partes del cuerpo del vegetal. Ahora bien, veamos cómo dos polisacáridos, como son la celulosa, el almidón y tres polisacáridos en realidad, celulosa, almidón y glucógeno, que tienen propiedades tan diferentes, pero que están formados por monómeros de glucosa. La celulosa, ¿sí?, presenta uniones glucosídicas beta 1,4, ¿sí?, y el polímero, ¿sí?, presenta hacia ambas caras libres expuestos oxidrilos en el carbono 2 que pueden interactuar con una cadena paralela para formar puentes hidrógeno, estabilizando de esa manera las moléculas paralelas de celulosa que van a formar, ¿sí?, las fibrillas. Este es un arreglo molecular químicamente muy estable.
Ahora veamos, en el caso del almidón y el glucógeno, las uniones glucosídicas son alfa 1,4, no beta. En el caso de las uniones que forman las cadenas de los polímeros. Las ramificaciones que se observen están dadas por otro tipo de uniones que son alfa 1,6, 1,6. ¿Sí? En el caso del almidón, las ramificaciones son más limitadas, lo que lo hace menos compacto. En el caso del glucógeno, las ramificaciones son más abundantes, ¿sí? Y hace que los depósitos sólidos sean más compactos que los del almidón. A su vez vamos a ver que en el almidón tenemos dos tipos de polímeros, la amilosa y la amilopectina. Aquí se observa al final de la lámina una microfotografía de la pared celular de un tallo donde se observan las fibrillas de celulosa. Una fotografía al microscopio óptico, aquí se observan células que han sido células de la raíz de una planta de nabo que han sido teñidas para poner en evidencia los gránulos de almidón. Esta microfotografía muestra en un corte histológico una célula hepática que presenta los gránulos de glucógeno. Como les decía, el almidón está formado por un polímero lineal, en ese caso hablamos de amilosa, y cuando presenta ramificaciones hablamos de amilopectina. El almidón se deposita, ¿sí?, en los cloroplastos, ¿sí?, en forma de gránulos. Algunos carbohidratos deben sufrir modificaciones con otros grupos químicos, como por ejemplo la fructosa 1,6-difosfato, que la encontramos en la glicólisis, la glucosamina, ¿sí?, que presenta un grupo amino en el lugar del grupo oxidrilo del carbono 2 de la glucosa. La galactosamina también presenta un grupo amino en el carbono 2, pero de la galactosa. La glucosamina es muy común encontrarla en el tejido cartilaginoso y la galactosamina en la pared celular de los hongos. Luego, la quitina que habíamos nombrado, que formaba parte, ¿no es cierto?, la encontrábamos en el exoesqueleto de artrópodos, ¿sí?, es un polímero de N-acetilglucosamina. Fíjense que en el carbono 2, ¿sí?, tiene unido al grupo amino de la glucosamina,